La esposa del trabajo de mi esposo procede a envenenarme con un pastel de felicitaciones por mi embarazo, pero yo presento cargos a pesar de que mi esposo la defiende. Estoy en una situación bastante complicada en este momento, y son mi esposo y mis suegros quienes me han puesto en esta posición. Mi esposo, a quien llamaré Grant, y yo llevábamos 4 años juntos y 2 de casados. La felicidad era inmensa cuando, hace unas semanas, descubrí que estaba embarazada. Siempre quise ser madre, así que la noticia fue un sueño hecho realidad. Decidimos mantenerlo en secreto un tiempo, solo nuestras familias lo sabían. Pero la emoción era tan grande que decidimos celebrarlo a lo grande, con una fiesta para todos nuestros conocidos. Publicamos la noticia en redes sociales y enviamos las invitaciones. Entre los invitados estaban nuestros amigos, familiares y algunos compañeros de trabajo de Grant, incluida Nancy. Ellos empezaron en la empresa al mismo tiempo y son muy buenos amigos desde hace años. En la fiesta, Nancy insistió en hornear un pastel para mí, a pesar de que le habíamos dicho que no era necesario. Dijo que quería felicitarnos como se debía y que era una repostera autodidacta. Grant me convenció de aceptar. En ese momento, no le di mayor importancia. Ella llegó con un pastelito de chocolate muy lindo, o al menos eso parecía, pero con solo un bocado, supe que tenía que deshacerme de todo el pastel. Si por error hubiera ingerido más, las consecuencias habrían sido gravísimas. ¿Y por qué lo pensé? Porque en cuanto lo probé, sentí que el interior estaba lleno de cacahuete. Y literalmente todos los que me conocen saben que tengo una alergia severa al cacahuete, al punto de que puedo sufrir un shock anafiláctico. Además, por la cantidad de cacahuete que sentí en la boca con el primer bocado, supe que era intencional. Nadie en su sano juicio pondría tanto cacahuete en un pastel de chocolate, ni siquiera por error, y menos lo escondería tan bien como ella lo hizo. En cuanto probé el pastel, empecé a escupirlo sin importarme lo que pensaran los demás. Fue una escena, claro, pero les dije que el pastel tenía muchísimo cacahuete y que no podía comerlo. Los que sabían de mi alergia entendieron al instante. Furiosa, empecé a gritarle directamente a Nancy que había intentado envenenarme a propósito. Grant tuvo que sacarme de la habitación y llevarme a nuestra habitación para que me calmara. Después de unos 10 minutos, cuando regresé, Nancy ya no estaba. Por suerte, esa pequeña probada no fue suficiente para llevarme al hospital, solo. Necesité mi medicación y tranquilidad el resto de la noche. La fiesta siguió como si nada, todos intentaron animarme, y funcionó. Al final de la noche, ya me sentía mucho mejor. Pero cuando todos se fueron, Grant me soltó una bomba, sabía con certeza que Nancy había hecho todo a propósito. De inmediato le dije que quería presentar cargos contra ella. No lo había hecho durante la fiesta porque me estaba recuperando, pero al oírlo de mi esposo, la furia regresó, pero entonces Grant intentó convencerme de que no era su culpa. Un minuto me dice que lo hizo a propósito y al siguiente me dice que no fue su culpa. Su defensa fue aún más surrealista. Para Grant, fue una decisión impulsiva porque Nancy ha lidiado con infertilidad durante años, lo que ya le costó un matrimonio. Así que, según él, ella estaba muy resentida y quizás no estaba tomando bien mi embarazo. Nancy y su esposo estuvieron juntos desde la universidad, se casaron, y él le pidió el divorcio hace 3 años, dejándola muy mal desde entonces. Honestamente, no tenía idea de que su lucha con la infertilidad fue la razón del fin de su matrimonio. Y supongo que me habría sentido mal por ella si lo hubiera sabido antes y si no hubiera intentado provocarme una reacción alérgica a propósito, solo para desahogar sus celos e inseguridad. Por alguna razón, Grant sabía todo esto. Me dijo que había hablado con Nancy mientras yo estaba en la habitación, tratando de entender por qué había hecho algo así. Al parecer, ella se quebró en lágrimas, dijo que había cometido un gran error, que lo sentía mucho, pero que estaba muy alterada y resentida. Prácticamente le rogó que no presentáramos cargos, y él ya le había prometido que no lo haría. No entiendo por qué hizo esa promesa, si yo soy la que debería decidirlo. Ella intentó hacerme daño a mí, no a él. Estaba furiosa, no podía creer que defendiera a una mujer que intentó envenenarme, y embarazada. Dios sabe qué podría haber pasado. Tuve suerte de darme cuenta y escupirlo, así que no hubo síntomas graves. Pero sus intenciones eran malas, y no podía creer que Grant la defendiera. Tuvimos una gran pelea por esto. De todas formas, llamé a la policía para que tomaran declaración y hacer una denuncia formal, porque no lo iba a dejar pasar. Tampoco fue del agrado de mi esposo, quien les decía a los policías que no había pasado nada y que eran mis hormonas hablando. Pero les relaté todo y les di nombres de testigos de la fiesta para que corroboraran. Al día siguiente, mis suegros vinieron a hablar conmigo. Pensé que estarían de mi lado, pero también estaban justificando lo indefendible. Me dijeron que debía quitar los cargos por todo lo que Nancy había pasado, que era natural que se sintiera así. ¿Se volvieron locos? ¿Es natural intentar envenenarme por celos? Claro que no. Lo natural es hacer una denuncia por intento de envenenamiento. Discutí con ellos porque insistían en que debía perdonar, olvidar y dejarlo pasar. Me podrán ver como terca, pero no voy a quitar la denuncia. En este momento, no hablo con mi esposo ni con mis suegros.
Me molesta que, en lugar de apoyarme, viva en una realidad alterna donde lo que hizo Nancy está bien. Solo falta que le hagan un desfile en su honor y la consientan porque esto la ha traumatizado. Les digo lo que la traumatizará, las consecuencias de sus actos. He hablado de esto con mis amigos y padres, pero solo con los más cercanos, porque no quiero que esto se haga público. Todos me han dicho que no estoy equivocada y que no tengo que sentirme mal. Es decir, todos lo ven como algo normal lo que estoy haciendo. Yo no causé su infertilidad, y yo no la obligué a intentar envenenarme. Mi publicación original fue hace un par de días, y nada ha cambiado en mi forma de pensar. Mi esposo y mis suegros no me han convencido. Pienso seguir jugando en el equipo de las personas que no tienen enfermedades mentales. Aunque ha pasado suficiente tiempo para que me dé vergüenza que la gente me haya visto con este grupo de chalados. Para los que dijeron que debería evitar el estrés al estar embarazada, les digo que me estresa más no hacer la denuncia y que una persona como Nancy, que busca envenenar a otra, esté suelta. Si no hubiera presentado cargos, no estaría durmiendo. Esto no fue una tarjeta de felicitación diciendo, ojalá tu bebé se muera, fue un intento directo de hacerme daño. No dormiría sabiendo que está suelta y lista para volver a intentarlo. Quizás la próxima decida entrar a mi casa con un cuchillo. Y luego mi esposo y mis suegros dirán, hay que entender el dolor de esta mujer, por eso le dio 33 puñaladas. Nancy fue arrestada y enfrenta cargos bastante serios. Algunas personas de mi fiesta declararon lo que vieron. También voy a intentar conseguir una orden de restricción contra ella. No quiero que se acerque nunca más, aunque salga de prisión. Quizás algún juez piense que la idea del pastel de chocolate neutralizaba mi alergia y que fue un buen gesto de su parte, así que no me voy a arriesgar. La palabra divorcio también está sobre la mesa, aunque todavía no me he reunido con un abogado. Sé que puede parecer muy pronto, pero no son cosas que se arreglan con terapia. No veo cómo arreglar las cosas con él. No solo porque ha sido muy terco, sino porque ni él ni su familia parecen entender la gravedad del asunto. Ella sabía de mi alergia, no es la primera vez que nos vemos, y hemos compartido comidas donde vio mi preocupación por cómo se preparan los alimentos. No es un error que él pueda malinterpretar, y hasta él sabe que lo hizo a propósito. De eso es muy difícil regresar. Ayer por la tarde, ya no aguantaba más estar en esa casa, y me enteré del arresto antes que él. Decidí irme a casa de mis padres antes de que las cosas empeoraran. Pensé que intentaría detenerme, pero me dijo que, dadas las circunstancias, pensaba que era lo mejor. Esto se complica porque esperamos un bebé juntos. Pero me cuesta demasiado no pensar en la seguridad de este futuro bebé. Ella estaba celosa de mí, no veo por qué no podría estar celosa del bebé. Es parte del mismo problema sin resolver que ella tiene y que claramente la motivó a hacer todo esto. Ahora mi próximo paso es conseguir un abogado y hacerlo oficial. Para algunos será precipitado, pero estoy desesperada por salir de ese manicomio. Sé que muchos no estaban contentos con mi última actualización porque estaba dispuesta a dejar a mi esposo y que al menos debería darle una nueva oportunidad. Me considero afortunada de haber sobrevivido a un intento de asesinato y también a un intento de hacerme abortar. No sé si quiero arriesgarme nuevamente. Prefiero usar mi buena suerte para ir a Las Vegas o algo por el estilo, donde los riesgos son un poco más bajos. Aunque todo explotó todavía más. A Nancy se le han imputado cargos por intento de asesinato, entre otras cosas, y esto ya llegó a oídos de Grant. Decir que no estaba contento es un eufemismo, pero era de esperarse que estaría completamente dispuesto a defenderla, sabiendo exactamente lo que hizo. Llegó a la casa de mis padres, dispuesto a hablar conmigo, ya sea por las buenas o por las malas, según lo que le dijo a mi padre. Sin embargo, no pasó de la puerta, porque mi padre le dijo, entonces por las malas será, y lo sacó de su propiedad en cuanto mostró el tono con el que quería hablar. Discutieron un rato, con mi padre en la puerta y mi esposo desde la acera. Se gritaban, pero al menos mi esposo no se atrevió a cruzar el límite de propiedad. Yo estaba viendo todo desde la habitación de arriba. Mi padre estaba manejando todo muy bien. Y hablar, en el estado en que Grant estaba, no era lo más conveniente. Hasta ese momento no había pedido el divorcio, así que su enojo no tenía nada que ver con eso, y todo que ver con los cargos que presenté contra Nancy. No está enojado porque su amiga del trabajo me quiso envenenar, no está enojado porque casi me mata a mí o a mi bebé, y no está enojado porque me fui de casa. Su enojo pasa por una sola cosa, y eso demuestra, además de todo el resto, dónde están sus preocupaciones. Para los que preguntaron por la salud de mi bebé, tuve una cita de control recientemente y todo luce normal. Al haber escupido el cacahuete y no haberlo ingerido, no desarrollé una reacción alérgica grave en mi cuerpo y no afectó a mi hijo. Y para los que preguntan cómo sabía qué sabor tienen, es porque alguna vez lo he comido. En mi caso, se desarrolló a los 7 u 8 años, y hasta ese entonces había probado, aunque no era la más fanática. Era como si mi cuerpo y mi mente ya lo supieran. Pero no fue hasta los 12 que sufrí una reacción muy severa, lo que me mostró lo que puede hacer en mi cuerpo comerlos. Hasta ese entonces, las esporádicas veces que lo consumí, solo me causaron un sarpullido, pero, y esto no estaba planeado, antes de su visita había visto a un abogado. Como dije, en mi cabeza no había otra solución para este asunto. Sin embargo, los tiempos fueron un poco casuales. Mi ex vino a intentar hablar conmigo un domingo, y el lunes los papeles fueron presentados.
Está bien que los papeles se hayan presentado rápido, porque no hay mucho que dividir, y solo debemos llegar a un acuerdo de custodia cuando el bebé esté lo suficientemente grande para pasar tiempo a solas con su padre. Pero no sé por qué le tomó tanto tiempo venir a verme después de saber sobre los cargos oficiales contra Nancy. O como algunas personas la han llamado, la esposa del trabajo. Tuve que buscar esto en internet, y al parecer es una esposa que se tiene en el trabajo, pero sin la parte del sexo. Aunque me cuesta creer que no lo haya, con semejante defensa que ha hecho por ella. Mi mayor suposición es que han evaluado sus opciones y, a menos que yo quite mi denuncia, ella no lo tendrá fácil. Pero a estas alturas, y siendo cargos tan serios, no creo que sirva quitar mi denuncia. Este caso ya tiene un fiscal y está avanzando. Sí, tuve una nueva visita de Grant después de los papeles el lunes por la noche, y fue fea, pero con distancia. Él no se atrevió a cruzar la línea de la propiedad, con mi padre en la puerta, y yo salí a enfrentarlo para terminar de aclarar todo. Él decía que no podía hacerle esto, que era ir demasiado lejos y que era lo peor de lo peor, porque no solo estaba siendo vengativa con Nancy, sino que además quería divorciarme de él. Él lo llama vengativo, yo lo llamo lo que debía hacerse. No solo la denuncia, sino también el divorcio. Porque si hacían falta más pruebas de que el divorcio era necesario, ahí las tienen. Yo no las necesitaba, me había convencido desde el momento en que dijo, creo que lo hizo a propósito, pero debes perdonarla. Son más pruebas para los que dicen que fue muy rápido para divorciarme, que seguro ya tengo un amante, que el hijo no es de él y que estaba buscando una excusa para salir del matrimonio. Pero esas cosas se resolverán fácilmente cuando sea la hora de hablar de la manutención infantil y el juez ordene una prueba de ADN, la cual estoy dispuesta a realizarme porque no hay nada que ocultar. Lástima que no haya algo similar para mi pronto exesposo y su esposa del trabajo, supongo que esa no regresaría también. Y allí las personas que lo defienden ya no podrían hacerlo. O es probable que sí, porque hay personas que leen estas historias con el sesgo de buscar cualquier cosa que Elope diga para hacerlo ver como el malo. El divorcio marcha como es de esperar, porque no estamos discutiendo por nada material. El acuerdo de custodia todavía es muy temprano para hablarlo, porque nuestro hijo aún no ha nacido. Sí, ya sabemos el género. En cuanto a Nancy, las cosas son un poco más complejas. Su abogado comenzó argumentando que no sabía de mi alergia y que solo fue un accidente, para intentar desestimar el caso. Pero con ayuda del fiscal hemos demostrado que sí lo sabía, y por ahora tenemos fecha para el comienzo del juicio. Creemos que la estrategia de ellos ahora es decir que Nancy solo esperaba una reacción alérgica, pero que su finalidad no era matarme. Eso cambiaría su posible condena, porque un intento de asesinato en nuestro estado puede llegar a cadena perpetua, dependiendo del grado de tentativa y otros factores. Pero aún sigue estando el agravante de que lo hizo sabiendo que estaba embarazada, y que una reacción alérgica podría traer consecuencias para mi embarazo. Si debo ser honesta con ustedes, que le den al menos 10 años, sería una gran victoria para nosotros. Por ahora se le ha concedido libertad bajo fianza, a la cual mi ex ha ayudado a conseguirle con un prestamista de fianzas, pero tiene prohibido acercarse a mí. Mi esposo ha evitado contactarme, lo que hace más fácil el proceso de divorcio, pero sus padres no lo han hecho así. Aquí hay un cambio interesante con mis suegros, han venido a tender una rama de olivo y a disculparse. Han salido de la dimensión de la locura, la tierra de Locolandia, y creen que las cosas se han puesto muy serias. O eso parece. Cuando a Nancy le presentaron cargos oficiales, vieron que no era solo un malentendido. Según ellos, pensaron que Nancy no sabía de mi alergia y que yo estaba exagerando. Pero cuando mi esposo les dijo que pensaba que ella lo había hecho a propósito, decidieron saltar del barco. Pero para mí saltaron como ratas, porque ellos la defendieron diciendo que lo hizo por su dolor, solo que no quieren estar pegados a la locura de lo que está sucediendo. Se los recordé, y su excusa fue que pensaban que Nancy se había olvidado de mi alergia por su dolor. Lo cual, para mí, no tiene ningún sentido. Ahora deberemos esperar a lo que suceda con el divorcio y con el juicio a Nancy, pero no creo que estas cosas se resuelvan rápidamente. Tengo una pequeña actualización, aunque lamentablemente no la conclusión de todos mis problemas. Aún estamos esperando la finalización del juicio de Nancy, que todavía no ha comenzado. No sé cuánto durará, pero esperemos que menos de lo que suponemos con todas las pruebas y testigos. No solo de la fiesta, sino también de otras oportunidades, donde se habló sobre mi alergia y ella estaba presente. También mi ex esposo será llamado como testigo, porque hasta él sabe lo que hizo, pero no creo que sea confiable para decir la verdad. Eso terminaría el juicio rápidamente, pero no podemos confiar solo en eso, y por eso el fiscal prepara más pruebas y testigos. El divorcio ya está finalizado, y fue lo más simple de todo esto. No hay nada de qué discutir, hasta que mi bebé nazca y allí las cosas vuelvan a complicarse. Con mi abogado estamos pensando en pedir la custodia completa, debido a todos estos acontecimientos, pero no tendré más novedades hasta que al menos nazca. Y sí, yo también estoy ansiosa por eso. No solo por el nacimiento, sino para resolver todas las cosas que aún quedan en el aire. El juicio contra Nancy ha concluido, y fue encontrada culpable. Se le han dado 12 años de prisión, con la posibilidad de pedir condicional a los 8.
Para mí es un resultado positivo, porque al menos serán 8 años dentro, con la posibilidad de otros 4 más dependiendo de varios factores. Del juicio no hay mucho que contar. La estrategia de ellos fue la que sospechábamos, pero la cantidad de pruebas era bastante grande. Incluso mi ex esposo tuvo que confesar bajo juramento que ella lo sabía y que era probable que lo hubiera hecho. Intencionalmente. No se arriesgó a mentir bajo juramento y a tener consecuencias él también. Pero sí lloró en la sala cuando leyeron su condena. Misma sala donde yo asistí, y donde también asistieron mis padres para hacerme compañía. Grant no intentó hablar conmigo ni cruzamos miradas prácticamente. Cada uno fue a lo suyo. Él a esperar que Nancy no fuera encontrada culpable y yo a que la condenaran. Mi hijo también nació entre actualizaciones, pero todavía no hemos hablado del acuerdo de custodia. Ese es mi último paso, y espero que sea el último de toda mi historia. Sé que es algo que muchos en los comentarios están esperando, porque aún piensan que mi hijo no es de Grant o algo así. No me preocupa en lo más mínimo una prueba de ADN, solo el hecho del acuerdo de custodia. Espero que la próxima, y probablemente final actualización, sea positiva. Han comentado sobre el hecho de que mi esposo podría haber sido parte del plan de Nancy. Bueno, no hace falta decir que yo también lo he sospechado. Esa fue una hipótesis que la policía y el fiscal tuvieron, pero que no han podido demostrar. Ya tengo novedades, y el final para mi historia, porque no creo que vuelva a actualizar después de esto. Sí, la prueba de ADN con Grant regresó positiva y mi hijo es hijo de él. No ha podido evitar pagar manutención infantil. En cuanto al acuerdo de custodia, él rechazó sus derechos parentales, por lo que no podrá exigir ante un juez en el futuro participar en la vida de su hijo. Lo argumentó diciendo que, aunque sea su hijo, no quiere ser responsable de un hijo que nacerá siendo como su madre. Lo que él quiere es que yo sea una felpuda, que deje de lado que su probable, o casi segura, amante intentó envenenarme, y que esos sean los valores para su hijo. No es el caso, y no voy a traicionar mis ideales por un hombre sin ellos. O, si los tiene, son de lo más cuestionables. Esta sería la conclusión de todo y les agradezco a las personas que prefieren vivir en la tierra y no en Locolandia.